Ok, ya chiquillo. Entonces, como les mencioné, estamos en la sesión número 12 de nuestro diplomado IFRS, NIFPYME y INFPLENA, ¿cierto? Tenemos que siempre tomar en cuenta que abarca ambas normativas, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy es, vamos a ver cómo elaborar un auxiliar de activo fijo, propia planta y equipo, cómo elaborar la nota desde el auxiliar. Ya eso sería la primera parte de la clase hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá no tenemos que desarrollar un ejercicio, solamente lo vamos a ver de forma práctica. De hecho, déjenme decir, puedo compartir algo material por acá. Un segundito, les voy a compartir algo. Ya. Entonces, lo que tenemos acá, esto es un auxiliar de activo fijo, de propiedad planta y equipo, donde vamos a indicar qué información necesitamos para que funcione adecuadamente. ¿Ya? Entonces, primero, acá yo tengo un título que dice políticas contables. ¿Ok? Entonces, dentro de las políticas contables, ¿qué necesitamos saber? Modelo de medición posterior. Acuérdense que en la propia plantilla de equipo tenemos la activación al inicio, que es el costo, o sea, ya vimos todo lo que se puede capitalizar, los cuatro elementos que se pueden capitalizar, que era el precio de compra, dentro de eso teníamos que evaluar si va con o sin impuestos, ¿Se recuerdan que todo eso lo revisamos? Tenemos los costos de financiamiento, los costos directamente relacionados con la adquisición o construcción del bien. Y por último, ¿cuál era el último? Ah, los costos al final del uso del bien, ¿ya? Como el ejemplo, el desmantelamiento, rehabilitación, etcétera. Ya son costos que se originan, se devengan en el periodo cero durante el tiempo de funcionamiento, pero que se van a desembolsar en el periodo final, al cierre, ya como un cierre de línea, como un desmantelamiento, les mencionaba, por ejemplo, desmantelar un gasoducto. Por ejemplo, ustedes tienen arrendado algún lugar, el cual lo tienen que, al finalizar el arriendo, tienen que entregarlo en las condiciones como se les entregó, por tanto, eso implica también rehabilitar y desmantelar algunas cosas, ¿ok? Por tanto, todo eso son costos que son al final, ya un desembolso al final, pero su origen tiene al inicio, es decir, eh, esa obligación que vamos a pagar se devenga en el inicio, por tanto hay que capitalizarlo al inicio. Ya todo eso lo revisamos, así que en la clase de hoy no vamos a ver eso, lo que vamos a ver hoy es el auxiliar, ¿ya? Pero haciendo un repaso les mencioné todos esos temas del costo. Una vez que tenemos el costo, nosotros tenemos que incorporarlo en el auxiliar de activos, ¿cierto? En una línea que se llama adición. ¿Ok? Entonces, trabajemos. Ok, entonces vamos a partir con el 2019. Tenemos que corregir esto. Ya, partamos. Esto está linkeado a otro lado ya, pero no importa. Miren, vamos nosotros a trabajar esto de la siguiente forma. Entonces, lo que les mencionaba, necesitamos saber cuál es la política contable. Primero, el modelo posterior que vamos a asignarle a ese activo, ¿cierto? Entonces, acá yo asigné ciertos modelos. Puse, por ejemplo, acá revaluación, modelo del costo, ¿ok? Son los dos modelos que permite la norma, tanto en full como en NIS para las pymes. Ya, recuerden que en revaluación nosotros podemos reconocer las plusvalías que sufran los bienes, ¿cierto?
Y en el costo va a ser el costo menos depreciación y menos deterioro. En revaluación tenemos el costo inicial, pero aparte del proceso de depreciación y el proceso de deterioro, también podemos asignarle aumentos de valor. ¿Ya? Todo eso lo mismo. Entonces, lo otro, tenemos que definir cuál es el método de depreciación. ¿Ok? En el caso de los terrenos no hay depreciación. Y la medida de depreciación. Entonces, tenemos lineal en meses. Por ejemplo, acá tengo en rendimiento, unidades. ¿Ok? Todos esos conceptos yo creo que ustedes ya los deben manejar más o menos, ¿cierto? No sé si están claros con eso, tienen alguna duda. Pueden hablar, están habilitados los micrófonos, ¿ya? Ok, entonces, comencemos. Lo primero que tenemos acá, dijimos, tenemos la adquisición de un terreno. Y se da cuenta que yo tengo una factura, que es la misma, la voy a filtrar por la factura 1500. Entonces compramos un bien raíz, la cual tiene que estar separado en terreno y bien raíz. Ya si esto no tiene separación, podemos pedirle a un tasador que nos haga la separación. ¿Ok? Y lo separamos, ¿no? Ya, entonces tengo el documento, terreno Providencia, Providencia 570, fecha de adquisición o revisión, el 5 de enero del 2019, 5 de enero del 2019, inicio de depreciación para el terreno no aplica, para el caso de la casona, dijimos que entró en funcionamiento en abril del 2019, por tanto en ese momento empezamos a depreciar. Entonces esto que está acá, yo lo voy a copiar, perdón, lo voy a copiar esto acá porque lo tengo como costo inicial, pero esto si parte del 2019 va a ser una adición, ¿cierto? Entonces lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Entonces lo borramos de acá. Y obviamente igual no suma el valor. Voy a desfiltrar. ¿Ok? Con respecto al terreno en leasing, acá compramos un terreno en leasing, que es la factura 334. Filtremos la factura 334. ¿Ok? La misma situación. Lo adquirimos el 25 de enero del 2019, terreno leasing, bienes en raíz y en leasing, esto sería 15 de enero, hay que corregir la fecha acá, no sé por qué se me cambió, adquirimos, por tanto, y acá uno puede decir, oye, ¿cuándo empiezo a depreciar? El 15 de enero, no sé si han tenido esa duda de que si lo deprecio desde el mes siguiente o del mes anterior, no sé si alguien eh, ha tenido esa duda, ¿ya? No sé, díganme ustedes. Acá. Ok, y lo vamos a sumar. Ya, entonces si vamos generando, vamos a seleccionar, vamos agregando los bienes. Acá tenemos remodelación de la casona en Providencia, ok, 30 de marzo, abril de 2019, y los 350 millones que harían como adición, ¿cierto? Estamos en el auxiliar del 2019, por tanto, tenemos que agregar acá. Después tenemos el rubro maquinaria, o la clase activo, no es rubro, es clase activo, se llama maquinaria, ¿cierto? Dijimos acá tenemos depreciar, todas son al costo, vamos a depreciar algunas por rendimiento, otras lineal y otras rendimiento. Ya esto es solo para que podamos aplicar los distintos modelos en el auxiliar de propiedad planta y equipo. Entonces lo que voy a hacer acá es correr esto, este acá, lo pegamos acá, porque es la adición, ¿ok? Y todo esto que fue adquirido en el 2020 lo vamos a eliminar, ya no existe. Ya, esto sería entonces lo del 2019. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Instalaciones. Instalaciones, esto se realizó el 5 de enero también, 5 de enero,
enero del 2019, vamos a pasarlo a adiciones. Ok, no sé si me siguen. ¿Alguien que quiera decir algo? Pueden hablar con Libertad Chile. Ya, luego tenemos vehículos en leasing, ok. Fecha, adición. Vamos a copiar acá. ¿Qué más tenemos luego? Tenemos equipos de oficina, también en enero, copiar acá. Y por último, ¿qué tenemos acá? Construcción en proceso. Oh, perfecto. Construcción en proceso, inicio de apreciación, no aplica, ¿cierto? Porque obviamente está en proceso. Ok, y ahí ya tenemos la suma de los distintos clases de activos. Esto está acá, el costo inicial hay que borrarlo, porque ahí sí. Ya tenemos 4.685 millones. Crédito activo fijo no tenemos, ya no estamos aplicando. Recuerden que no estamos aplicando corrección monetaria porque estamos trabajando la propiedad delante de equipo, el activo fijo, bajo concepto IFRS. ¿Ok? Por tanto, no tenemos que aplicar corrección monetaria en el caso al menos de Chile, del peso chileno. ¿Por qué? Porque el peso chileno o la economía chilena no es considerada hiperinflacionaria, por tanto, de acuerdo a normas IFRS, no tenemos que aplicar factor de reexpresión. ¿Ok? Entonces no tenemos que corregir nada, estos activos no monetarios como propiedad, planta y equipo, como existencia, ¿ok? No tenemos que corregir monetariamente. ¿Ya? Y para que no se confundan, sí tienen que seguir corrigiendo partidas como el remanente crédito fiscal, como los PPM, ¿ok? ¿Por qué? Porque son partidas monetarias que están indexadas a un índice de precios, es decir, se tienen que corregir sí o sí, ¿ya? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o vamos bien? ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro auxiliar con toda la información. Aquí tienen que tener ojo con algo. Por ejemplo, aquí yo tengo el auxiliar 2019. Déjenme ver algo. Tenemos total bruto, valor residual. Acá le asignamos valor residual a las partidas. Miren, le dijimos que va a ser 50 millones, 7 millones 500, sí, y 37 millones 500. Recuerden que el valor residual es una estimación de en cuánto van a liquidar el bien al final del uso, ya al final de su vida útil. Entonces, esto que está acá no necesariamente es un monto fijo, puede ser un monto dinámico. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso yo podría decir, ok, esto es un 5%, perdón, acá, se puede hacer un 5% de este monto que está acá, ¿no? Ok, que sería los 50 millones, o podemos buscar la fórmula de otra forma. Ahí ustedes tienen que ir evaluando cómo manejan el valor residual, o puede ser el 5% del... Vamos a hacer la fórmula de esta manera. Es esto menos la depreciación acumulada inicial. Ya, hagámoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos el valor residual para poder obtener el monto depreciable, ¿cierto? Eso lo saben. Entonces, ¿por qué? Perdón, más, abre paréntesis de nuevo. Menos la depreciación acumulada inicial, cierre paréntesis, y esto por el 5%. Vamos a hacer. ¿Ya?
Sí, sobre todo si un bien raíz. Entonces, ahí me da el valor neto depreciable. No puedo calcularlo directo sobre el valor monto depreciable porque se me generaría una referencia circular, ¿cierto? Ya, entonces, ahí tenemos el valor residual. ¿Ok? Acá, y vamos a aplicar el 5% para todo, no necesariamente. Ustedes tienen que evaluar cuánto es. Ya, yo aquí en el caso mío voy a poner el 5%, ¿ya? Y lo vamos a copiar en todo. Vamos a hacer el valor residual, el 5% del valor del bien. Ya, insisto, esto es solo una estimación que estoy dando, esto tienen que evaluarlo a conciencia. Ya, por ejemplo, si tienen, supongamos que ustedes tienen un vehículo y que al final del uso, supongamos después de 10 años, van a tener una vida útil X, pero ¿qué pasa si ustedes lo usan, por ejemplo, durante 3 años y cambian el bien después por un vehículo nuevo? Es como una política de la empresa cambiarlo cada 3 años. Ese valor residual va a ser más alto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Y recuerden que la vida útil no estamos usando la tabla del servicio impuesto interno, esto es la vida útil económica, vida útil financiera, ¿ya? Y cuando hablamos de vida útil económica, la vida útil es el tiempo en el cual me va a generar beneficio económico futuro, o si es en rendimiento, son las unidades que me va a generar beneficio económico futuro el bien, ¿ya? Esta máquina me produce 1 millón de unidades aproximadamente. ¿Cierto? 100.000 unidades, no sé, eso lo tienen que evaluar ustedes con los técnicos, ya no es ¿cómo se llama? Un monto, un número que determina el contador, es un número que tiene que determinar la área técnica, ya, por eso que se habla que la IFRS es transversal en la organización, ya, no es solo a la administración y a la contabilidad, sino que involucra a todas las áreas de la empresa. Ok, luego tenemos la vida útil económica, insisto, que le asignamos nosotros. En este caso yo dije, ok, las propiedades van a tener 70 años por 12, ok, en el tema de las máquinas son eh, las 500.000 unidades, dijimos. En el caso, ¿qué más tenemos acá? Déjenme, voy a inmovilizar. Acá. Entonces, al grupo electrógeno, dijimos que le íbamos a dar 10 años, máquina fábrica de queso, 500 millones, 500 millones de unidades, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Las instalaciones, dijimos que le vamos a asignar 25 años, ¿ok? Y los vehículos asignamos 5 años, ¿ya? Y le asignamos un valor residual de un 5%. Ya eso lo tienen que definir obviamente ustedes con la administración y con la área operativa técnica. Ya, entonces tenemos nuestra vida útil, ¿eh? Como estamos en el primer año, la vida útil inicial va a ser la misma que la vida útil asignada, por tanto, ¿qué tendríamos que hacer acá? Vamos a copiar, ya, la vida útil económica asignada es la misma que la vida útil inicial. ¿Por qué? Porque estamos en el primer año, ¿ok? Me siguen, ¿cierto? Sí, es muy básico lo que estamos viendo, me indican, o si no están entendiendo también me indican, ¿ok? Entonces, tenemos la vida útil inicial y después tenemos que calcular eh, la vida útil consumida, ¿ok? Entonces, para eso teníamos un dato acá que era inicio de la depreciación. Ya, esto fue en abril, enero. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es 2019, ¿cierto? Entonces, acá lo podemos hacer con fórmula o lo podemos hacer manual. Ya desde abril del 2019 a diciembre del 2019. Entonces, voy a tratar de hacer dos fórmulas, pero que me dé más redondear, para que la gente sí, gente sí, esto que está acá, menos día, aquí, el inicio de la sesión, abril del 2019, ok, cierro paréntesis, y coma, cero decimal, ¿cierto? No sé si me doy en la fórmula. Ok, esto acá tendría que ser dividido por cuánto, dividido por 30, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, estaría la fórmula, me dice que son 9, este son 9, este otro, ay, perdón, hay algo que no inmovilice, que sería eso, ¿cierto? F4, que inmovilizado, tenemos 9, este me diría 12, está bien. Acá, en el lineal, no podemos obtener el dato de esta forma. Aquí tenemos que, perdón, por unidades tenemos que pedir la información del área de producción, cuántas fueron las unidades producidas. Por tanto, acá tenemos que hacer o una, ¿cómo se llama? Alguna unión entre sistemas, no recuerdo cómo la palabra que se utiliza, ya, pero tendría que estar vinculado o hay que ingresarlo manualmente. O sea, ustedes tienen que ver cómo lo hacen. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar la fórmula en los... Acá por qué no nos da, veamos por qué no nos da esto. Tenemos la fecha de inicio. Ah, no pusimos fecha de inicio, pues, mandamos un condor. ¿Ya? Entonces, pues, enero. Esto que está acá podrían ponerle enero, febrero. Ustedes van a definirlo, ¿cierto? De acuerdo al criterio que definen. Recuerden que hay algunos que dicen, después del 15 yo lo paso por el otro mes. Hay algunos que consideran el mes entero. Se lo dejo a su criterio. Yo voy a poner acá enero nomás. Este que está acá, voy a dejar el, el 3 del 19, marzo, este va a ser el 4 del 19, este va a ser el 1 del 19, va a ser el 4 del 19. ¿Ok? Esto es el enero, el 19 de enero, de febrero, vamos a hacer el 1 del 19, vamos a aplicar el mismo criterio. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra, no sé si más hacia abajo, enero, y lo vamos a dejar así. ¿Ya? Este no tiene depreciación porque son construcciones en proceso. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ok, entonces ahora ya ya consumida, estoy en condiciones de copiar estas fórmulas. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos la vida útil consumida y luego tenemos la vida útil final. ¿Ya? Que sería esto, la vida útil inicial menos la vida útil consumida menos la vida útil final.
Ya aquí no hay nada complejo. Acá teníamos el tema de la vida útil consumida en unidades producidas, ya, que son 50.000 unidades, ok. Yo lo estoy haciendo acá anual. Este proceso ustedes lo pueden hacer mensual. Ahí ustedes ven cómo lo trabajan, ¿ya? Baja en depreciación, no tenemos. Monto, valor neto a depreciar, que sería, vamos a ver la fórmula, es, es el total bruto, ya, menos el valor residual, y menos la depreciación acumulada inicial. ¿Ok? Eso me da, en este caso, el valor a depreciar. Ya, 950, 932, etcétera. Y luego tenemos el proceso de depreciación, que sería el valor a depreciar, dividido por la vida útil inicial y por la vida útil consumida, y por eso tenemos la depreciación, tanto lineal como por unidades producidas. ¿Ya? Entonces, la depreciación acumulada es la suma de la depreciación inicial menos las bajas, ¿ok? Depreciación acumulada. Y por último tenemos el saldo depreciado neto. Saldo depreciado neto. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Y después de eso, ya que a dónde viene lo interesante o lo que ustedes no han visto, porque agregué así como está la depreciación, recuerdan que hablamos que teníamos el deterioro y el deterioro teníamos que ponerlo como deterioro acumulado. ¿Por qué? Porque iba a disminuir el valor libro del bien y me iba a afectar directamente en las futuras depreciaciones, ya en las futuras depreciaciones. Entonces, en este caso, el deterioro del cero. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo 12, ya en este caso estamos en el periodo 12. Ya y en el periodo 12 no hay deterioro, por tanto, lo que hago aquí, yo por ejemplo tengo deterioro inicial, en este caso no tenemos, hay bajas en deterioro, si es que hay algún reverso de deterioro, etcétera, y el deterioro se amortiza. No sé si recuerdan que yo les mencioné que el deterioro se amortiza, en los ejercicios anteriores está el proceso como lo hemos ido realizando, ¿ya? Y por tanto vamos a tener un deterioro acumulado. Es decir, la depreciación y amortización del deterioro nos van a dar el valor de depreciación del ejercicio, ¿ya? Entonces tenemos la depreciación y el deterioro que no hay, por tanto, la depreciación del ejercicio va a ser igual, perdón, la depreciación y amortización va a ser igual a la depreciación del ejercicio, que son 10.178.000, y acá son 10.178.000. ¿Por qué? Porque no hay depreciación, no hay deterioro. Ya, por tanto, esto no se va a afectar. Por tanto, la depreciación y deterioro acumulado va a ser igual que la depreciación de acá. Y por último tenemos el saldo neto, que es el mismo que está acá. Ya, aquí no hay ninguna variación. ¿Por qué? Porque hasta el momento no tenemos deterioro, ya, ni tenemos tampoco plusvalía. Ya, entonces acá yo que creé un asistente donde vamos a suponer que ¿qué es lo que teníamos acá? Una zona, ya que la casona que está acá, ok, que sufrió un deterioro, que su valor de mercado, su valor de uso, lo que sea, no obtuvimos un importe recuperable, va a ser menor a su valor libre. Estamos suponiendo, aquí no estamos, acuérdense que la clase de deterioro la vimos también la semana pasada. ¿Ya? Entonces aquí estamos suponiendo que este es el valor razonable que nos entrega el tasador o el valor que obtuvimos de una u otra forma. ¿Ya? Entonces creo que dije, como lo teníamos que comparar lo más cercano al cierre del ejercicio o al cierre, primero tenemos que realizar el proceso de depreciación, ¿ya? Entonces, acá lo que hago yo, esto es
yo lo hago de esta forma y digo, ¿sabes qué? Yo creo un periodo, podría crear un periodo número 13 para incorporar ese deterioro, ¿ya? ¿Ok? Podría incorporar, hacer eso, ¿ya? Incorporar un periodo 13. Pero, como nosotros estamos pasando al 2020 lo vamos a ver todavía no, ¿ya? Entonces, esto solamente le estoy explicando que el deterioro, lo ideal sería que aplicaran un periodo 3, ¿ya? Un periodo, después de realizar el proceso de apreciación, después de eso incorporan el deterioro o la plusvalía, ¿ya? Entonces, pero ojo, no necesariamente esto se hace al cierre del ejercicio, puede hacerse en otros periodos, ¿ok? Solo que nosotros estamos haciendo el proceso anual. Ustedes podrían hacer este proceso todos los meses y el deterioro lo revisan, no sé, en junio. Pero obviamente, ¿qué te recomienda la norma? Que lo hagan lo más cerca del cierre del ejercicio, ¿ya? Porque tú podrías aplicar un proceso de deterioro en junio que a lo mejor en diciembre es distinto o en diciembre ya no existe. ¿Ya? Entonces tú vas a dejar un bien deteriorado y después no vas a revaluar el deterioro a diciembre y te vas a quedar con una pérdida que no existe, ¿ya? Puede ser. Entonces siempre se recomienda que sea lo más cercano del cierre del periodo. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos nuestro DAR. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir al 2020 y en el 2020 vamos a tener que ir a buscar los montos al 2019, ¿cierto? Vamos a tener que ir a buscar por un lado el valor bruto, ¿cierto? Ese es el valor bruto. Yo voy a copiar acá. Entonces vamos a ir a buscar el valor bruto de todo. Y vamos a ir a buscar el valor bruto, que va a ser el mismo, obviamente no debiese variar porque no tenemos corrección monetaria. El valor bruto y el valor bruto. Entonces ya trajimos el valor bruto que en este caso ya no va a ser adición, sino que es costo inicial. ¿Por qué? Porque estamos en el 2020, ¿cierto? Luego tenemos las adiciones. Aquí incorporamos unos bienes que se compraron, se compró una máquina adicional, una tercera máquina, que fabrica quesito en mayo del 2020, en mayo del 2020, tiene la depreciación desde mayo, aquí está la adición. ¿Ok? Por otro lado, me parece ahí. Y luego, obviamente acá tenemos el valor residual, vamos a copiar la fórmula de valor residual, vamos a ir a buscarlo en 2019, acá, se lo voy a copiar, y la tengo. Ok, yo creo que esta fórmula de valor residual la vamos a revisar porque aquí va a ocurrir un evento que no teníamos considerado. Miren, denme un segundo, ¿dónde creo? Ok. Entonces, ya habíamos traído el costo inicial, tenemos los valores residuales, los voy a corregir todos. ¿Por qué? Porque como es una estimación, puede que se vaya modificando todos los años, porque eso lo tienen que ir revisando ustedes. Y voy a poner aquí el valor residual. Aquí da lo mismo porque esto está en construcción, no tiene depreciación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la vida útil asignada y tenemos que poner la vida útil inicial. ¿Y la vida útil inicial qué va a ser? Tenemos que ir a buscar la vida útil que remanente que nos quedó acá, donde estamos,
Acá está la vida útil remanente. Entonces vamos a copiar. Aquí vamos a copiar. Acá estos son nuevos, por tanto no podemos ir a buscar la vida útil inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Asignar la misma que vida útil económica inicial que la vida útil económica asignada. ¿Ok? Luego acá tenemos que ir a buscar el dato nuevamente. Iluminación. Vamos acá. Está la iluminación. Instalaciones. Sería esta, los 288. Perfecto. No sé si me siguen, voy muy rápido. Me dicen ustedes. Vamos a buscar la vida útil inicial. Ok, y como es el periodo completo, acá obviamente tienen que tratar de sistematizar esto, lo pueden hacer por fórmula, etcétera, si viene desde el inicio o si fue adquirido durante el periodo. Entonces, si viene del inicio, obviamente va a considerar los 12 meses, eso no lo tengo con fórmula, pero va a considerar los 12 meses. En el caso de la depreciación por rendimiento, por unidades producidas, en este caso, tienen que pedir la información al área correspondiente para poder ingresar cuántas fueron las unidades producidas. Ahora, si el sistema está vinculado con otro sistema de producción y me entrega la información de forma automática, también súper bueno, pero como si se dan cuenta que tenemos una vida útil inicial de 450 porque ya habíamos consumido 50 millones del periodo anterior, ahora se consumieron otros 50 millones más. ¿Ok? Y así sucesivamente, que son adquiridos en el año, desde mayo se amortiza de precio solo 8 meses y así sucesivamente. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí. Y con eso, y lo otro que tenemos que obtener es la depreciación inicial. ¿Ya? Entonces vamos a ir a buscar la depreciación inicial, que sería la depreciación acumulada del periodo anterior. Y acá esto sería cero, lo copiamos, acá lo vamos a copiar, ¿cierto? Copiamos acá. Acá no tenemos depreciación inicial porque son adiciones. Ok, vamos a buscar este de acá, los 760. Depreciación acumulada inicial. Ah, ya lo voy a pegar, pero voy a pegar todo. Ok, pero acabo de ver algo que no me parece lógico. ¿Por qué? Porque acá tengo, en el año 2019, tengo depreciación acumulada duplicada. Se supone que este es el primer año que tenía depreciación, porque partimos del 2019, ¿cierto? Por tanto, tenemos que revisar que hay algo que no está bien acá, y es que tiene depreciación acumulada inicial. Es decir, acá no puede haber depreciación acumulada inicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas estas adquisiciones fueron en el 2019, como el año inicial de la empresa, por tanto, esto no tiene depreciación acumulada inicial. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí estaríamos bien. Y ahí estaría el monto correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a poner guardar acá y nos vamos aquí al auxiliar 12 de 12 del 2020. ¿Ya? Entonces aquí obviamente ya ajustamos, tenemos las adiciones, ajustamos la vida útil inicial, ajustamos el valor residual, ¿cierto? Se va ajustando automáticamente, ¿ok? Pero yo quería mencionarles algo. Perfecto. Ya, y esto es lo que les quería mencionar. Miren, nosotros en el periodo anterior, en el 2019, yo que les dije que íbamos a suponer
que esta propiedad que está acá, que es la casona de Providencia, sufrió un deterioro. Es decir, la casona que nosotros la tenemos valorada, un valor libro de 989 millones al cierre del 2019, nos indica que en realidad su valor su importe recuperable es solo 900 millones, por tanto existen 89 millones de deterioro. ¿Ok? Entonces, cuando partimos del año siguiente, el 2020, se genera esta situación, y es que yo tengo un deterioro. ¿Ok? Tengo un deterioro. Entonces, si yo tengo este deterioro, miren, vamos a ir hacia acá, yo digo, tengo un valor bruto de 1 millón, ¿cierto? Menos la depreciación inicial, que son los 10 millones, ¿cierto? Y menos el deterioro inicial. Por tanto, voy a agregar una columna acá solo para que comprobemos el valor. Y digo, como esto viene del 2019, yo voy a decir saldo bruto o costo inicial menos la depreciación acumulada inicial y menos el deterioro acumulado inicial, me da los 900 millones. Por tanto, está bien, ¿ya? Esto está bien. Esto pasó con el auxiliar de activo fijo. ¿Ok? Entonces, como yo lo que tienen que entender ustedes es que la depreciación futura va a ser sobre los 900 millones. ¿Ok? Entonces, voy a poner insertar acá. Es como que yo tomo los 900 millones, eh, abre paréntesis, yo tomo los 900 millones, ¿cierto? Le restamos el valor residual. Tiene valor residual, acá está el valor residual. Cierre paréntesis, lo dividimos por los 831, ¿cierto? Que es la vía útil inicial, y lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Esta es la depreciación del ejercicio. Vamos a marcar aquí, inicio, se lo vamos a poner otro color acá. ¿Ya? Esa es la depreciación del ejercicio del 2020. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Acá yo tengo depreciación y amortización, 12.281.000, está bien, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, está calculado en dos componentes. Mira, miren. Por un lado, tenemos la depreciación acumulada inicial y tenemos la depreciación del ejercicio. ¿Ya? Entonces, esto es como si el bien no se hubiese deteriorado nunca. Aquí no se considera el deterioro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo la depreciación, ¿ok? Sobre el importe recuperable, que son las 940, que es el millón, menos los 49, y menos la depreciación acumulada inicial, me da 940. Esos 940 se divide obviamente por los 831 y por 12, y eso me da 13.578.000. Esa es la depreciación con un bien no deteriorado. Pero como hay deterioro, y yo les dije que teníamos 900 millones que dividirlos en la vida útil remanente y por la vida útil consumida del año, me da 12 millones. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por el otro lado, tenemos que tomar los 89 millones, que lo vamos a ir a buscar al auxiliar acá, ya, y esos 89 millones, pues, el negativo, ya, esos 89 millones también se tienen que amortizar en la misma vida útil. Es como un espejo. ¿Por qué? Porque dijimos que el nuevo valor libre son 900 millones, solo que por un lado de precio, el valor, el costo, como si el bien nunca se hubiese deteriorado, y por otro lado amortizo el deterioro, que serían los 89 millones que me quedaron de la evaluación de deterioro del periodo anterior, y lo divido por este 31 y por los 12 meses de consumo, y eso me da menos 1.297.000. Al final del día tengo un deterioro acumulado de 88, ¿cierto?
depreciación y amortización acumulada, los 13 menos el 1.297.000, que me da los 12.281, es como si yo estuviera calculando el bien acá. Entonces, si yo tomo 900 menos los 12, me dice que el valor del bien es 887 millones. Y si lo hago aparte, también me tiene que dar el mismo valor, ¿cierto? ¿Está o no? Está muy fome el ejercicio. ¿Ok? Entonces, Ahí eso es. lo último lo podéis repetir porque no entendí mucho. Sí, Lo último, ¿a qué te refieres? No. de cómo llegáis a los 887. Ganamos, porque acuérdate que teníamos un bien, mira, acá deterioramos el bien en 900 millones, ¿cierto? O sea, teníamos un valor libro en 2019 de 989 y la tasación en vez de tirarnos para arriba o la valoración que obtuvimos del método que hemos utilizado nos dio para abajo. Y nosotros tenemos que reconocer ese deterioro porque hay que reconocer el deterioro. Entonces me da que el valor del bien es 900 millones, por tanto tú tendrías que reconocer esa pérdida contra pérdida, porque no es depreciación, es una pérdida por deterioro, tenías que llevarlo contra resultado en el 2019 para dejar el valor libre en 900. Entonces, cuando yo estoy tomando el auxiliar del 2020, el saldo inicial me dice que es 900 millones, ¿cierto? Que es lo mismo que dejamos acá con el valor razonable al cierre del 2019. Ese es tu importe inicial. Y ese va a ser el nuevo valor libro a depreciar. Entonces, yo te lo deprecié acá, tomamos los 900 millones, obviamente le restamos el valor residual, ¿cierto? Dividido por la vida útil inicial y por la vida útil consumida del año. ¿Ok? Entonces, eso me da 12 millones y me da 887. Lo que estoy haciendo acá en el auxiliar, porque hay una cosa que indica la norma, es que nosotros tenemos que mantener el costo. A ver, dame un segundito, por favor. Ya, perdón, está mi hijo aquí, mi chamo, mi hijo chico. Miren, entonces, ¿qué estábamos? Ya, entonces, por otro lado, como esos 900 millones están compuestos del bien, como si nunca se hubiese deteriorado, ¿ok? Y por otro lado tenemos el deterioro. Entonces lo que mencionaba es que si yo tengo en la depreciación sin deterioro, me da 13 millones, ¿ya? Es decir, el bien no se deterioró, por tanto la depreciación son 13 millones, ¿ya? Pero por otro lado, la amortización del deterioro lo llevo aparte, lo divido en los mismos 831 por 12, me da 1.297.000. Y si tomo ese 13 menos los 1.297.000, me da 12.281, que es lo mismo que depreciar directamente los 900 millones. Solo que yo tengo que llevar el control de esto. ¿Por qué? Porque este deterioro que está acá se puede reversar. Recuerden que el deterioro se puede reversar. Las situaciones, por ejemplo, yo tenía un restaurante en la pandemia, me dijo, oye, bajó el valor del restaurante porque la gente no va a comer en 2020. Pero resulta que el 2021 se empezaron a dar los permisos, se empezó a liberar, por tanto empezó nuevamente a funcionar y tú podías decir, por tanto, este deterioro que yo tenía registrado en su momento se reversó porque ahora las ventas, los flujos proyectados a valor presente, comparado con el valor de la inversión, ya me indica que el monto es mayor. Por tanto, no estoy ante un deterioro. Por tanto, estoy en condiciones de reversar este monto que está acá. ¿Ya? Por tanto, yo podría reversar un deterioro. ¿Ok? Por eso que uno tiene que controlarlo, pero ¿cuánto puede reversar? Solo hasta el monto del deterioro, pero hasta el monto del deterioro inicial, no, hasta el monto del deterioro acumulado. ¿Por qué? Porque lo que me dice la norma es que yo puedo volver al costo
histórico o al costo, al modelo del costo, como si el bien nunca se hubiese deteriorado. Es decir, puedo llegar solo a este monto. Yo podría eliminar todo lo que está acá, ¿ya? Pero quedar solo, llegar hasta los 976, ¿ya? Nunca más. No más que ese monto, salvo que tenga el modelo de revaluación, que ya es ese otro cuento, ¿ya? Entonces, yo puedo reversar hasta estos 88 millones que están acá, ¿ya? Eso es. Esa es la lógica del deterioro. ¿Ok? Y aquí yo creo que yo tenía un problemita, ¿eh? Un problemita en el sentido de que tenemos que, al momento de calcular el valor residual, tenemos que evaluar bien. Yo en este caso estoy diciendo que son el millón menos la depreciación acumulada inicial, pero ustedes podrían evaluar, tienen que evaluarlo, si el valor residual del bien va a ser por chatarra o valor de venta, ustedes tienen que definirlo como lo hacen, pero a lo mejor podría considerar estos 89 que están acá y tendría un valor residual menor, ¿ya? No sé si alcanzarán a captar. Mi valor residual podría ser menor, el 5% de el millón menos la depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado inicial. ¿Ya? También podría ser. Ya, por eso estoy modificando la fórmula acá. En el año 20 la voy a modificar en todos. Ustedes tributariamente, ¿qué le ponen al valor residual? Le ponen un peso, ¿cierto? Y quiero poner una ruta. Ya. No sé si se entendió. Sí, sí, ahora yo, sí. Igual tienen que madurar porque esto es algo nuevo para ustedes, ¿cierto? No lo han visto. Ya, entonces, ok, tenemos, si se dan cuenta, en los que no hay deterioro, el monto es igual en este cuadrito que tengo acá adicional, donde tengo la depreciación. Miren, hasta aquí tengo el deterioro, y acá agrego una columna, estos tres que están acá, miren, se los voy a agregar aquí con un color bien fuerte. Estos que están acá es el resumen final del libro, donde tengo depreciación y amortización del deterioro, que me da la depreciación del ejercicio. Ya, esta es la depreciación del ejercicio, la que está acá. ¿Ok? Esta es la depreciación. Solo que está a través de dos componentes se obtiene. Si se fijan acá, son 12 millones, ¿cierto? Son 12 millones. Por tanto, a ver, yo voy a calcular otro que está acá, por ejemplo, este de al lado. 4 millones 752. Está bien, ¿cierto? Me da lo mismo. ¿Ok? Ya, esto solo voy a comprobar lo que estamos haciendo. Eh, entonces, acá ya tienen todo el dato, el saldo neto. Y está listo el auxiliar. Súper, está listo el auxiliar. Y con esto, lo que vamos a hacer ahora nosotros es armar las notas. Yo tengo las notas acá, pero vamos a crearlas nosotros mismos, a ver si me da el cuero. Ya, perdón. Entonces, vamos a tomar el, el auxiliar de activo fijo, ponemos insertar tabla dinámica, vamos a ir a aceptar y me da una hojita adicional, ¿cierto? Esto que está acá, lo vamos a agrandar. ¿Y qué datos necesitamos para la tabla dinámica? Para armar la nota. También podemos sacarlo para contabilizar lo que necesitan. En este caso necesitamos la clase activo, construcción en proceso, edificio, oficina, maquinaria, terreno, vehículo, o podemos ponerlo acá también, ¿ya? Cuando toma la conciliación lo hace hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esta conciliación, ¿qué necesita?
¿Qué dato necesitamos? Necesitamos el costo inicial. No, acá, perdón. El costo inicial, ¿cierto? ¿Qué más? Adiciones. El crédito activo fijo, pero no sabemos que no tenemos. Vamos a poner, y después ponemos no, todo lo que tenemos, las bajas, y tenemos el total bruto. ¿Ok? Voy a poner eso primero, ¿ya? Voy a cerrar esto. Ahí me lo voy hacia el lado. Y la lata, espérense. Ya, estoy frito. Voy a tener que hacerlo acá nomás. La clase de activo. Ya, estamos fritos. Hay que hacerlo así, ¿no? Después nosotros tenemos que darle el orden que necesitamos. Ya tenemos construcción en proceso, tenemos edificio, equipo oficina, maquinaria, otras propiedades, planta de equipo, terrenos, vehículos, y tenemos en blanco, y el en blanco no nos sirve, lo borramos, ¿ok? Y ahora tenemos los 4.825.000, déjenme ver si vamos bien. Eh, Ahí están los 4.825.000, ¿cierto? Que es el valor bruto del bien. Entonces acá vamos a poner nota, clases, ¿ya? La que estamos haciendo nosotros. Voy a poner acá, voy a poner el colorcito, la pestaña. Ya, necesitamos agregarle más antecedentes a esto porque por un lado tenemos el valor bruto, ya, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la depreciación inicial, que hay bajas en depreciación, ya que lo vamos a pinchar acá porque tiene que decir suma, ¿cierto? Cuenta las bajas también tiene que decir suma. ¿Qué más vamos a agregar? La depreciación del ejercicio, suma. ¿Qué más necesitamos? La depreciación acumulada, también nos tiene que dar la suma. ¿Y qué nos estaría faltando? El saldo depreciado. ¿Ok? Pero también tenemos el concepto de deterioro. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el concepto de deterioro, eh, podemos hacer lo siguiente. Déjenme ver el auxiliar como lo tenemos definido acá. Ya, como lo tenemos definido acá, podemos hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer una modificación acá en la nota. Entonces vamos a tener depreciación acumulada inicial, baja en depreciación acumulada, saldo depreciado neto. ¿Qué nos falta anotar? El dinero inicial, ya que lo podemos poner acá. Se me fue, perdón. Tenemos depreciación acumulada inicial, vamos a poner el deterioro inicial, vamos a poner acá bajas del deterioro, vamos a sacar la depreciación acumulada y vamos a sacar el saldo depreciado neto, vamos a sacar, sino que vamos a llevar el dato que necesitamos.
la amortización, no, depreciación y amortización necesitamos acá, y depreciación y deterioro acumulado, y necesitamos el saldo neto, ¿ya? Creo que con eso estaríamos. Vamos a poner número, vamos a ponerle el 11, vamos a cambiarle la letra, porque está muy feito el formato de letra, el calibre, vamos a ok, entonces acá, más o menos tendríamos que estar acá, no, bajar, un poquito para que quepa toda la información acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la conciliación, esta se llama la nota, pero la nota se arma hacia abajo, ¿ya? Es decir, ¿cuánto nos da 4.600.000? Entonces, déjame ir acá anotado, 4.600.005, el bruto, acá tenemos el costo inicial, suma de presión acumulada inicial, suma del bruto, suma de presión y deterioro acumulado, y tenemos saldo neto de 3.379.000. Déjame ver si eso es lo que nos está dando. No, no es el monto que nos está dando. Vamos a eliminar estas notas. Ok, entonces voy a tomar esto que está acá. Y lo voy a pegar acá. Y entonces vamos a armar nuestra nota desde cero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de aquí? Vamos a armar la nota desde cero. Ya, miren, esto que está acá, lo que vamos a hacer es llevarlo acá abajo. Es decir, ok, tengo por un lado tengo el costo inicial, tengo las distintas clases de activos, tenemos la adición, tenemos los 140 millones, crédito activo fijo no hay, bajas no hay, ya aquí tengo, no hay bajas ahora. Suma total del activo, lo vamos a pegar, ok, depresión acumulada inicial, vamos a pegar, ok, suma el deterioro inicial, está bien, baja en depreciación no tenemos, no hay bajas, ok, no hay bajas, tenemos suma de depreciación, vamos a pegar, suma de depreciación y amortización, ahora suma de depreciación y amortización, vale, esto sí, y queda suma de depreciación y deterioro acumulado, perfecto. Lo voy copiando acá, no es nada más para darle formato. Y me queda el neto. Serían los 4.605.000. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo único que estoy haciendo acá es que este formato que está desde el hacia el lado, lo voy a poner hacia abajo. ¿Ya? Y así uno lo presenta en el Word cuando uno arma el estado financiero. ¿Ya? Entonces tengo los rubros o las clases de activos fijos, terreno, edificio, maquinaria, equipo, oficina, vehículo, construcción en proceso, y acá pusimos otras, que no me acuerdo cuáles eran las otras propiedades, plantas y equipo, ¿ya? Y tienen que haber sido las instalaciones también. Entonces tenemos saldo inicial, terreno, edificio, maquinaria, etcétera, tenemos las adiciones, bajas si es que hay,
saldos iniciales, depreciación y deterioro del ejercicio, bajas que no hay, y total depreciación y deterioro. ¿Ok? Eso, si uno lo suma, tiene que tener que calcular el valor neto. ¿Ok? Y ahí tenemos los 4.605.000 al elaborar la nota. ¿Ya? Sigue un proceso, parece un poco engorroso, pero la verdad es que no es engorroso. Ya, una vez que tienen la mecánica, ¿cierto? Así como elaboran el auxiliar de activo fijo, van a elaborar la nota. Esta nota que está acá se le llama, voy a poner acá, se le llama conciliación, ¿ya? Conciliación de PPE. Tiene que hacer la conciliación para el activo fijo, para el activo intangible, también tiene que hacer esta misma conciliación, ¿ya? Entonces, esto que está acá es la conciliación, voy a eliminar esto acá. Y la otra nota que tienen que hacer, que es la nota uno, ya que está acá, vamos a poner a actualizar a ver si está limpiado eso. Sería la nota uno, vamos a, en este formato, ya que está acá. Entonces, voy a eliminar esto que está acá. Y voy a ir a buscar esto que está acá, que era la nota que ya creamos. Voy a copiar, que es la nota uno, ok, y lo voy a actualizar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Es más sencilla esta nota. Entonces voy a sacar todo. A ver, sacar toda la información. Y sería, ok, en cero. Entonces, ¿qué tenemos? Necesitamos las clases de activo. ¿Qué más necesitamos necesitamos el valor bruto, la presión acumulada y el valor neto? ¿Ya? Entonces tenemos que ir a buscar el valor bruto, que necesitamos después la depreciación y deterioro acumulado y el valor neto. Esos tres conceptos nada más. ¿Ya? Entonces, que lo tienen acá, le ponemos las comitas, ¿sí? Si queremos comprobar que está bien esto, ponemos 425 menos los 219, tenemos esta parte de la nota. Esta es la nota A, que es de la composición de la propiedad de planta de equipo, es el siguiente. ¿Ok? Obviamente lo ordenan, porque aquí me lo da ordenado por orden alfabético. Pero nosotros lo trabajamos como está en la taxonomía, donde primero ponemos el terreno, edificios, maquinaria y lo hacemos en este orden. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es ordenarlo. Pero con la tabla dinámica ya tienen bastante avanzado. Entonces se dan cuenta, 4.605.000, 4.605.000. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Estamos ok o no? ¿Estamos bien? Sí, ¿Se entendió? ¿O nos mareó un poco? Ya, pero miren, lo otro que le agregué a esto, por ejemplo, este mismo archivo, voy a poner guardar para no afectarlo, lo voy a cerrar en un segundo, voy a abrirlo ahora, creo una copia del archivo, mm, una consulta que justo tuve que salir. Le pusiste conciliación PPE. ¿Qué significa eso? propiedad planta de equipo. Ah, ya, ok, ok, ok.
dupliqué el archivo que me corresponde. Déjenme ver, dame un segundito, tengo el oficial acá. 51. Ahora sí, espérense. Espérenme, me equivoqué. Baja, ahora sí. Lo que quería mostrarle otra cosita. Ya. Y le agregué copia, ya hice una copia del archivo que hicimos. Entonces quería mostrarle algo nomás. Por ejemplo, eh, a ver si me funciona. Espero me funcione. ¿Dónde está el deterioro? Ya, esto que está acá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto vamos a vender el bien, el vehículo se va a vender. Entonces le puse un uno, una fórmula nueva, a ver si me funcionó. Le dije, esto se va a ir de baja. Ya, entonces usted dice, si se va de baja, le agrego el uno, valor residual hay ahí, pero chao, el valor residual ya no existe. Baja en depreciación. Y las bajas en la... O sea, ¿qué es lo que hace este archivo? Primero me calcula igual el proceso de depreciación, ¿ya? Por ejemplo, déjenme ver dónde está la depreciación. ¿Ya? ¿Qué toma para depreciar? Ah, ok, el valor neto de depreciar, ya toma igual la baja, que la baja considera todo el elemento, entonces me considera la baja, me considera el valor residual, por tanto la depreciación igual se calcula, ya, se calcula como que corresponde y después me hace la baja una vez que se haya depreciado el bien como corresponde. Por tanto, este proceso de baja lo tendrían que hacer en el momento en que corresponda. Si se da de baja en septiembre, hagamos el proceso en septiembre, es decir, acá tendríamos que eh, hasta cuándo se preció, por ejemplo, hasta septiembre, por tanto le ponemos 9 ejes. Esto tendría que tener cuidado con esto, nomás con este detalle, ¿ya? Porque no podía tener los 12, sino que tendría que tener la cantidad de meses hasta que el bien se dio de baja. No sé si me siguen. Ya ese cuidado tendrían que tener. Entonces, con eso me cambia la depreciación, se ajusta todo, ¿ves? Se ajusta la depreciación a 9 meses, ¿ya? Y obviamente esto va a quedar a cero, porque se está dando de baja. Demos de baja otro bien, porque un bien que lo vendimos en diciembre. Una máquina, la máquina que hizo uno, vamos a vender aquí todo, va a quedar en cero. Ok, esto queda en cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la nota uno. Obviamente esto que está acá va a variar. Vamos a poner a actualizar. Ya quedan 3.676.000. Déjenme ver si esto es correcto. Sí, 3.676.000 es el monto con las bajas que vimos de la nota uno. Y la nota 2 también se tendría que modificar. ¿Por qué? Porque ahora tiene baja. ¿Ya? Entonces, esto que teníamos acá, vamos a tener que actualizarlo.
Voy a poner acá. Y me faltaría mover esto para acá. Ok, y cuánto me da 3.676.000. Entonces, veamos cómo queda lo que está acá. Por un lado tenemos terreno, los 2 millones, el 1.171.000 de edificio, ok, que está acá. Después tenemos los 213 maquinaria. Aquí está la maquinaria. Ah, ok, y aquí tenemos que poner la baja, por eso no nos está dando. La maquinaria, ¿qué tiene baja la maquinaria? La maquinaria, ok, entonces ¿qué nos faltaría? La baja. La baja, ¿cierto? Veamos, y falta la baja de acá, la baja, 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 baja. Ya, y me da los 173 que están acá, estaría correcto. Ya, el equipo de oficina no hay baja, vehículo, ¿cuál es lo que más que tiene baja? No, el 1.050.000 que está aquí. Ya, y esto está aquí, ya estaba linkeado. ¿Ok? Y ahí me da los 3.676.000, que es lo que tenemos acá. Y con eso ya tienen su notita, tienen la nota uno, que es la nota, la composición general, y tienen la nota 2, que es la consolidación, que son las dos notas que le vienen en el auxiliar de propiedad, planta y equipo.